Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir tomando nuestros asientos bien ya y guardando silencio. Vamos a empezar el culto y necesitamos un espíritu de quietud, un espíritu de tranquilidad. Los niños, si pueden bajar la voz también por ahí delante. Bien. Si tienen los móviles encendidos, queridos hermanos, apáguenlos. No permitamos que los móviles sean la distracción de este culto. De esa manera podremos tener un culto en paz y honrando a nuestro Señor de esta manera. Vamos a empezar orando, dando comienzo a este culto y dándole la bienvenida a todos. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Querido Padre Celestial, Padre Eterno, Padre de los cielos, Rey nuestro, Salvador nuestro, Creador nuestro, Redentor nuestro y Juez nuestro, Padre Celestial, te damos las gracias porque en esta mañana, Señor, tú has permitido que podamos estar aquí, Señor, para adorar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, de venir aquí, Señor, para exaltar tu nombre, para adorarte en un día como hoy, recordando todos juntos, Señor, que un día como hoy, tú resucitaste de entre los muertos, moriste en la cruz por cada uno de nosotros, pero ahora estás vivo, porque el poder de tu gloria, el poder que emanaba de ti, no podía retenerte en la tumba. Gracias porque eres Dios. Gracias porque tú nos salvaste. Gracias por la obra perfecta en la cruz. Gracias por la oportunidad de poder estar ahora delante de ti, Señor, dándote las gracias por este maravilloso regalo de la salvación por gracia. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Queremos, por todo eso y por mucho más, Señor, podríamos estar toda la mañana hablando las glorias tuyas, Señor, y la misericordia tuya. Por esto y por mucho más, Señor, queremos adorarte. Queremos, Señor, levantar un culto en tu nombre. Queremos exaltarte por medio del cántico. Queremos escuchar tu voz por medio de la predicación. Y queremos estar en esa sintonía, los hermanos juntos y en armonía, Padre Celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por cada visitante, por cada amigo, Señor, que se ha acercado, Señor. No sabemos si de repente hay alguien, Padre Celestial, que no te conoce, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo sea convenciendo, no nosotros, sino tu palabra, Padre Celestial. Señor, dejamos todo en tus manos y te pedimos, Señor, que tú cuides de todos aquellos que no han podido estar, queriendo estar. Y que tú redargullas, Señor, a todos los que pudiendo estar, no han querido venir, Señor. Solo tú conoces los corazones, Señor, y en ti dejamos todas nuestras preocupaciones, aflicciones, problemas y circunstancias que nos impidan poder adorarte en espíritu y en verdad. Y ahora, Señor, en este espíritu vamos a nosotros alabarte, cantarte con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros cuidándonos y protegiéndonos. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén. Pues muy bien, hermanos, sean todos bienvenidos, como dije. En Éxodos capítulo 15, versículo 2, es el cántico de Moisés y de María. Dice en el versículo 1 al final y versículo 2, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Enaltezcamos el nombre de nuestro Señor por medio del cántico. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar a alabar al Señor, recordando que un día fuimos a Él y vinimos en arrepentimiento y en fe, y Él nos aceptó. Día tan grande no podemos olvidar. Y si todavía no has tenido este día grande, hoy puede ser ese día grande. Así que vamos a cantarlo con todo nuestro corazón. Amén. Día tan grande no puedo olvidar, día de gozo sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó.
las sombras, oh gloria, su nombre en la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine por fe, fui adoptado por Cristo el amado, lores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle la cruz. Que sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Y como decíamos hace un ratito, hoy puede ser un día grande si aceptas a Cristo en tu vida. Oramos para que así sea. Si todavía no estás con el Señor, todavía puedes decirle: Señor, gracias. Desciende y perdona mis pecados. Sálvame, dame vida eterna y ayúdame a vivir una vida recta en ti. Seguimos alabando al Señor y seguimos declarándole que Él es poderoso para reinar. Él es poderoso en reino, potestad e imperio. Vamos a alabar al Señor. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca el cielo su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso
y arrojan coronas delante de él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Y al que es todopoderoso, seguimos adorando por medio del cántico de los niños. Y es una oportunidad para que los niños se levanten y den la vuelta y miren para acá. Si me escuchan, Raquel, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me escuchan, niños? Vale. Ahora van a cantar ustedes. Así que, atentos. La historia de Jonás, todos conocemos la historia de Jonás. Y todos conocemos que él no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Y qué le ocurrió? Que vino un gran pez y se lo tragó. Y cuando él le pidió perdón, entonces el pez lo vomitó de su boca. Y él fue e hizo lo que el Señor le estaba ordenando que hiciera. Eso nos dice que tenemos que hacer caso, obedecer a Dios. Entonces vamos a cantar esta alabanza con los niños y los adultos también nos aplicamos el cuento. Amén. Nos aplicamos la enseñanza. Mi. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Y el jueves pasado, este jueves, nuestro pastor nos enseñaba acerca de Zaqueo. Y cómo no, hemos traído la canción de Zaqueo también para cantar con los niños. Zaqueo era un hombrecito pequeñito que quería ver a Jesús. Y como no sabía cómo poder verlo porque era pequeñito y todo el mundo estaba delante de él, se subió a un árbol, a un sicómoro. Y desde ahí el Señor Jesús lo vio y le dijo, baja, que a tu casa tengo que ir. Entonces vamos a cantarlo con los niños también. Zaqueo era un hombrecito pequeñito en verdad, ¿eh? Zaqueo era un hombrecito así pequeñito en verdad. Entonces él a un sicómoro subió para poder ver a Jesús. El Salvador le vio allí, subiendo se acercó y le dijo, Zaqueo, baja ya, pues a tu casa voy a ir, pues a tu casa voy a ir. Zaqueo no olvidará el día que Jesús estuvo allí. El Señor llenó su corazón y fue siempre muy feliz. Y era un hombre muy feliz.
Y así de feliz como Zaqueo, el Señor también quiere que seamos felices. Solamente tenemos que aceptarle, solamente tenemos que obedecerle. Y eso es lo que nos enseña siempre, continuamente, que le obedezcamos. Y seguimos honrando a nuestro Dios en esta ocasión por medio de las ofrendas que van a ser recogidas en esta mañana. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea bendiciendo, Señor, nuestros corazones, primeramente, para tener corazones generosos, tener corazones ofrendadores, corazones que se preocupan por tu obra, porque todo lo que se recoge y todo lo que se da es para el sostenimiento de esta obra y también para la expansión del Evangelio. Y eso es lo que se hace con esas ofrendas y diezmos. Y vamos a orar para que el Señor sea bendiciéndola, usándola con responsabilidad y ayudándonos a nosotros a tener ese corazón dador, generoso y alegre. Amén. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por las ofrendas, Señor, y diezmos que se recogen, Señor, en tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a usar todo ese dinero, Señor, para tu obra, Señor, para tu gloria. Padre Celestial, también, Señor, queremos pedirte que tú bendigas esa ofrenda especial para la fachada de la iglesia, Señor, que se ha comentado en la reunión de asamblea, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, contribuir, Padre amado, con todo lo que se necesita en la iglesia, Señor. Sabemos que la fachada de la iglesia, Padre Celestial, necesita mantenimiento, Padre amado. Por esa razón, Señor, cuando nosotros marcamos nuestras ofrendas para esa obra en concreto, Señor, ponemos en el sobre fachada de la iglesia, Padre Celestial. Por esa razón, Señor, queremos que tú nos ayudes a recordar, Padre amado, que cuando ofrendemos para este motivo, Señor, lo hagamos escribiéndolo, Padre Celestial, para poder hacerlo bien y con orden, Padre amado, para poder hacerlo, Señor, siempre, Padre Celestial, con buenas maneras, Señor, y de forma que a ti te agrade, Padre Celestial. Padre amado, te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acércate, ven al altar. Tu ofrenda da con devoción. Aclámale, tu roca es nuestro Rey, adórale. Suyo es el monte, suyo es el llano, suyo es la tierra donde habita su amor por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro Rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos, es nuestro Rey, le adoraremos siempre a Él. Bueno, como les comentaba, como comentábamos en oración, recuerden que cuando ofrendemos, si vamos a ofrendar para el motivo que se habló en la asamblea de la fachada de la iglesia, lo que es el mantenimiento, pintura y etcétera, etcétera, pongamos en el sobre cuando ofrendemos así, ofrenda fachada de la iglesia o fachada de la iglesia, para que a la hora de recibir ese dinero sepamos para qué son cada uno de los sobres. Algunos serán diezmos, otros serán ofrendas y otros serán una ofrenda especial por la fachada de la iglesia. Recuerden eso para poder hacerlo de manera ordenada, porque si no lo ponemos o si ofrendamos para ello, pero no ponemos el por qué ofrendamos eso, no vamos a saber exactamente para qué es ese dinero que tú en tu corazón has ofrendado. Por lo tanto, si quieres ofrendar para la fachada de la iglesia, hazlo marcando el sobre. Amén. Bien, hermanos, tenemos los horarios, como siempre, los jueves, los martes, oración, pero me han recalcado específicamente que abran los oídos y que escuchen lo que les tengo que decir ahora. Quedan 2 semanas
2 semanas casi exactas para que sea el culto especial de Navidad de nuestra iglesia local. Y como saben, seguimos con los problemas de aforamiento, seguimos con el bichito por ahí dando vueltas y obviamente no podemos entrar todos los que quisiésemos con nuestros invitados, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo que el aforo es limitado y que vamos a dar prioridad a los invitados que los hermanos miembros han invitado para venir al culto, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar este mensaje de Navidad, sean diligentes de informar a nuestra hermana Nora, quien es la encargada del aforo, si tenemos invitados, decir los invitados que tenemos, cuántos son, y así de esa manera poder controlar ese aforo. Y aún más, todos los miembros que no van a traer invitados, intenten, o esa es la forma porque me imagino que dependerá después del aforo final, pero veamos el culto especial por Zoom, que se va a dar el culto por Zoom. Recuerden que ese servicio se va a dar y se va a dar prioridad a los invitados a que vengan aquí, pero los que no traigan invitados, veamos el culto por Zoom y así podemos dejar el aforamiento para esos invitados. No vamos a decirle al miembro que invita a alguien que no venga, porque obviamente si invitas a alguien, pues tendrás que acompañar a ese alguien porque estamos hablando de alguien no creyente. Entonces, pero si no vas a invitar a nadie o los que invitas no van a ir, cede tu lugar, miembro de la iglesia, y ve el culto por Zoom. Y así de esa manera se puede llenar el aforo con los invitados, que es verdaderamente lo que nos interesa a los creyentes, que muchos puedan venir a los pies de Cristo. ¿Cómo vamos a poder hacer eso si no hay espacio para que ellos vengan? Por lo tanto, por esa razón, estemos atentos a todos los mensajes que nuestro pastor nos va enviando por WhatsApp para estar bien informados de las últimas horas al respecto de esto y seamos diligentes. Quedan 2 semanas, pero es necesario de que desde ya estemos informando a nuestra hermana Nora. Amén. Así que si ya tienes claro tus invitados y tus invitados te han dicho que sí, infórmalo lo antes posible. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien. Pues eso es todo lo que tenía que decir. Vamos a elevar una oración para pedir al Señor que Él sea teniendo todo bajo su control, bajo su cuidado y protección y dirección, y que así de esa manera podamos servirle como Él se merece, en orden y en santidad. Oramos. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por todos los anuncios que hemos dicho, Señor, sobre todo lo referente al culto especial de Navidad, Señor. Oramos fuertemente, Señor, para que muchos invitados puedan venir al arrepentimiento por medio de la fe, para que ellos puedan creer en ti, Señor, y tú puedas hacer una obra en sus vidas, que tú nazcas en sus corazones y que puedas vivir por siempre en ellos, Señor. Es nuestro motivo de oración, Señor, y por esa razón, Señor, queremos que tú nos ayudes, Padre Celestial, a organizarnos como iglesia, como membresía local, para que podamos aprovechar el espacio, Padre Celestial, para poder traer a estos invitados, Señor. Ayúdanos a ser diligentes a la hora de apuntarnos al aforo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes a la hora de ceder nuestro puesto, Señor, entendiendo que, Señor, lo hacemos por amor a ti, Señor, para que otros puedan escuchar el mensaje que una vez escuchamos nosotros, Señor, y fue por el cual que dijimos, aceptamos a Cristo, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, lo dejamos todo en tus manos y te pedimos tu cuidado y tu protección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. De todas maneras, si tienen dudas, preguntas sobre esto, pueden consultar con el consejo y con gusto pues les solucionaremos todos esos detalles que no entendemos, ¿vale? Así que no se preocupen, seguimos informándolos y ahora vamos a seguir alabando al Señor. Una última alabanza más hasta de pasar al tiempo de la palabra. Nos ponemos de pie y alabamos al Señor. Pruébame y conoce mi fe.
y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Podemos sentarnos y le vamos a pedir a nuestro pastor que sea el encargado de orar por la palabra que en esta mañana, pues nuestro anciano, nuestro hermano Elkin, tiene encomendada de parte del Señor. Así que en ese espíritu de quietud vamos a orar, pidiéndole al Señor que sea Él llenando nuestras vidas por medio de su palabra, examinándonos y dándonos el discernimiento para andar por el camino correcto como hemos cantado ahora en este momento. Nuestro pastor nos dirige en oración. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Podemos orar a ti, Señor, y ir al trono de la gracia, confiadamente, Señor. Porque tú, Señor, eres tan amoroso, tan misericordioso, pero asimismo tan buen Padre que quieres siempre hablar a tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, por tu palabra, porque muchas veces hablamos nosotros demasiado y lo más importante es escucharte hablar, Señor. Y tu palabra dice, Señor, por medio, te pedimos en el nombre de Jesús, por esa palabra que va a ser predicada y en la iglesia, Señor. Gracias por las personas creyentes y también no creyentes, porque tienes un propósito para cada uno de ellos. A los creyentes para mantenernos en ti, Señor, creciendo, y a los no creyentes para que procedan al arrepentimiento y den cuenta que podemos ser adoptados por ti, nuestro Padre Celestial. Pero todo esto es por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también, Señor, oramos y pedimos. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Elkin, quien esta mañana tú le has delegado esa preciosa responsabilidad, Señor. Te pedimos también por cada una de las personas que van a escuchar y te pedimos, Señor, que aquietes nuestro espíritu. Te pedimos también, Señor, para que todos nuestros sentidos, nuestros oídos, el ver tu palabra, Señor, también, podamos estar tan atentos, Señor, porque es muy importante. Gracias, Señor, también por los hermanos que se conectan a través de los medios telemáticos, que también esté llegando a ellos la palabra. Y permite, Señor, que los hermanos que no han podido venir puedan también luego acceder a escuchar y comer esta palabra, Señor. También oramos, Señor, porque tu palabra no solamente habla a los grandes, también, Señor, cuanto más a los más pequeños. Por estos pequeños que han venido hoy a la iglesia, oramos por sus padres. Oramos por todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos en esta mañana a abrir la palabra de Dios, vamos a meditar en ella, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les invito a que abramos nuestras Biblias allí en la carta de primera del apóstol Juan, primera de Juan. Tenga su Biblia a mano, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Vamos a seguir con esta serie
de Primera de Juan, de predicaciones expositivas. He titulado este mensaje: En Cristo somos perdonados y somos vencedores. ¿Cuánto dicen amén a eso? En Cristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. ¿Lo tienen? Amén, amén. Dice así la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Les escribo a ustedes, hijos o hijitos, como dice la Reina Valera, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, una vez más estamos, Señor, frente a tu palabra, oh Dios, y entendemos que tu palabra es inefable, Señor, que tu palabra es inequívoca, pero que también tu palabra es nuestro alimento, oh Dios. Y es por eso que en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú seas con tu siervo, guiándolo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, pero que también tu Santo Espíritu, Señor, despierte convicciones, Señor, espirituales a todos aquellos que van a escuchar, Señor, tu palabra, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que esta palabra, oh Dios Santo, traiga, Señor, corrección a nuestras vidas, que esta palabra preciosa, oh Dios, traiga ánimo, Señor, a nuestras vidas. Que esta palabra nos exhorte, Señor, tanto en esta mañana que podamos, Señor, con tu poder hacer cambios, Señor, que realmente glorifiquen tu nombre. Pues todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, en Cristo somos perdonados y vencedores. A nosotros leer este texto, ¿verdad?, de Primera de Juan, yo creo que la primera impresión que nosotros tenemos al leer estos versículos es que pues no parece enseñarnos mucho, ¿verdad?, estos pasajes. Pero si nosotros nos detenemos a meditar y si nosotros nos detenemos a reflexionar realmente en estas verdades de una manera sencilla, de una manera en la cual nosotros podamos descubrir las verdades de nuestro Dios, pues nos vamos a dar cuenta que a través de estos versículos que hemos leído, pues hay un mundo detrás de estas palabras del apóstol Juan. Y en estos versículos nosotros encontramos tres verdades de las cuales yo voy a hablar en esta mañana y yo quiero compartirlas desde ya. Y la primera es que vemos la realidad del perdón de nuestros pecados por su nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y número dos, nosotros podemos ver la eternidad de Dios, que eso nos va a recordar la inmutabilidad de su carácter. Dios es un Dios que no cambia, su carácter no cambia, pero tampoco cambian sus promesas. Y número tres, nuestra victoria contra el maligno, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y en esta mañana, yo quiero que a lo largo de la exposición de este mensaje, yo quiero que allí nos estemos preguntando nosotros mismos, ¿verdad? Si verdaderamente estas verdades que nosotros vamos a ver de la palabra de Dios en esta mañana, si realmente estas verdades nos animan, si realmente estas verdades nos están confortando al punto de que
nos están animando en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida de obediencia a nuestro Señor. Mire, iglesia, y si ustedes han estado siguiendo atentamente toda esta serie de Primera de Juan, quizás entonces ustedes pueden darse cuenta que estos versículos que nosotros acabamos de leer representan como un alto, como una pausa que el apóstol Juan está haciendo, porque él viene hablando y viene diciéndonos acerca de enseñanzas que estaban rondando en su entorno, ¿verdad? Acerca de enseñanzas que no eran de una sana doctrina, y por eso él venía enseñándonos en los otros versículos cuáles eran las evidencias genuinas de un verdadero cristiano, cuáles eran las evidencias genuinas de un verdadero nacimiento, de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Pero parece que ahora el apóstol Juan se da cuenta que en realidad pues hay algo que cada uno de nosotros necesitamos, iglesia, y es que cada uno de nosotros como creyentes necesitamos ser animados, necesitamos ser motivados, necesitamos como creyentes ser estimulados cada uno. Nosotros necesitamos mutuamente, necesitamos como animarnos unos a otros, y en ese sentido es como si necesitáramos en nuestro caminar cristiano como un empujoncito, un ánimo a lo largo del camino. Y es por eso que Juan ahora entonces hace una pausa para hacer precisamente esto, para animarnos, para estimularnos. Y Juan no está hablando aquí ahora de algunas verdades que quizás pueden, no, son verdades que deben animarnos. Son verdades que pueden impulsarnos, que pueden llevarnos a que nosotros podamos seguir afianzados en el camino de nuestra salvación. Porque mire, iglesia, con nosotros como creyentes, repito, tenemos la necesidad de animarnos unos a otros, de fortalecernos unos a otros mutuamente en esa carrera cristiana que nosotros tenemos. Hay muchos hermanos en la fe y en todas las iglesias de Cristo que tienen este don, que Dios le ha dado, y la verdad que lo hacen muy bien, y es el don de animar a otros creyentes a vivir en su fe. Y en este texto que nosotros acabamos de leer, el apóstol Juan parece que está haciendo eso antes de seguir con el desarrollo de toda su carta de Primera de Juan. Y él lo hace tomando en cuenta tres grupos de personas que al parecer pues se dividen eso en tres grupos. A un grupo él le llama hijitos o niños, a otro grupo él le llama jóvenes, y a otro grupo él le llama los padres. Y esos grupos se han visto a lo largo de la historia, se han visto por los grandes estudiosos de la Biblia, se han visto de diferentes maneras, pero la gran mayoría de los estudiosos han llegado a la conclusión de que estos grupos no se refieren a grupos de edades cronológicas, ni tampoco se refieren a grupos que designen pues un núcleo familiar. Es decir, que cuando Juan habla de niños, jóvenes y padres, no se está refiriendo a un núcleo familiar, no, sino que estos grupos que se mencionan aquí, que el apóstol Juan menciona, corresponden, escúcheme bien, corresponden a grupos dentro del cuerpo de Cristo, grupos dentro de la iglesia que están en diferentes etapas de su desarrollo espiritual. Amén. Así que de esta manera la palabra de Dios, niños o hijitos, cuando dice niños o hijitos, abarca a todos, o sea, nos abarca a todos como creyentes. Y Juan usa mucho esta palabra en su carta, y también la palabra jóvenes para referirse a todos los creyentes, aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Y autores como Martín Lutero o Juan Calvino lo entendían así. Ellos entendían que niños y jóvenes los engloba a todos. Entonces aquí no hay tres grupos, sino dos grupos
que serían los jóvenes y los padres. Así que cuando hablamos de niños o hijitos, pues nos referimos a todos. Y cuando hablamos de jóvenes y padres, pues estamos hablando de dos grupos diferentes. Los padres serían los más maduros. Los jóvenes son aquellos de menos madurez espiritual, pero que tampoco son bebés espiritual, porque ya tienen un recorrido en la fe, ya han tenido un desarrollo, y por eso Juan les dice aquí en estos versículos que ellos están fuertes y han vencido al maligno. Entonces vemos lo que Juan le dice a un grupo y le dice a otro. Y lo que vamos a ver, mis hermanos, en estas tres verdades, lo que nos dicen estas tres verdades en la palabra de Dios, mire, son verdades cardinales. Son cosas, iglesia, que tú y yo ya conocemos. Son cosas que nosotros hemos escuchado ya antes. Por eso les digo, son verdades cardinales, son cosas que nosotros conocemos, verdades que a lo largo del camino, a lo largo del tiempo, nosotros quizás le hemos perdido su valor. Son verdades que a lo mejor con el correr del tiempo hemos llegado al punto de que nosotros lo hemos oído tanto, lo hemos escuchado tantas veces, que esas verdades ya no nos motivan, que esas verdades ya no nos dan ánimo, que ya le hemos perdido como su valor a estas verdades, al punto que lo hemos oído tanto, como digo, que ya lo hemos olvidado, ya no nos animan y ya no significan aquello que una vez, en algún día, significaron para nuestras vidas. Es por eso, iglesia, que de verdad mi oración es que en esta mañana y también en el culto de la tarde, el Señor nos permita y que nos ayude a que nosotros podamos ver estas verdades, que las podamos revisar y que nosotros pudiéramos valorar aquello que una vez nosotros apreciamos, aquello que una vez nosotros valoramos y que Dios valora de una manera distinta como nosotros la valoramos. Juan le habla a los niños, a los jóvenes y a los padres. Y Juan habla de nuevo a los niños, a los jóvenes y a los padres. Repite otra vez ese mensaje para los niños, jóvenes y padres. Y lo que yo he hecho es agrupar esas verdades que Juan menciona, entendiendo que los niños o hijitos somos todos nosotros. Amén. Y dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y al final del versículo 13 dice, él vuelve a decir a los hijitos, os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Vean ustedes, mis hermanos, esas son dos verdades. En estos versículos el apóstol Juan, la palabra de Dios nos da dos verdades que son una realidad para todos aquellos que verdaderamente, que genuinamente hemos nacido de nuevo. Aquellos que realmente pertenecen a la familia de Dios. Y el hecho de que mis pecados me han sido perdonados, mire, iglesia, es algo que lamentablemente no nos anima tanto como nos animó en un momento dado de nuestra vida. Parece que el hecho de que nuestros pecados han sido perdonados, eso ya no nos anima tanto como nos animó en un tiempo pasado. Y seguro que muchos aquí en esta mañana recuerdan cómo al principio de nuestra fe, cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando nos vimos perdonados de verdad por años de pecados. Yo sé que ustedes recuerdan cómo estábamos, cómo contábamos del Señor Jesucristo, cómo hablábamos de Él, cómo contábamos de nuestro testimonio. Yo recuerdo que en mis primeros años yo quería hablarle a todos mis amigos
Yo quería hablarle a todos mis familiares, toda literatura cristiana que caía en mis manos, todos folletos, todos tratados, quería compartirlo con mi familia. Quería compartirles el evangelio y sin embargo, con el paso de los años, iglesia, como que nos vamos acomodando. Y estas verdades tan sencillas del evangelio, como que van perdiendo su valor en cada uno de nosotros. Se dice que en una oportunidad alguien le preguntó al gran teólogo suizo Karl Barth, le preguntaron cuál sería esa gran verdad profunda que él como teólogo pudiera compartirle a toda aquella audiencia. A lo que Karl Barth respondió, Jesus loves me, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. ¿Lo pronuncié bien, Sandra? Cristo me ama, yo lo sé, porque la Biblia me lo dice. Esa fue la gran verdad, la verdad profunda que este gran teólogo respondió a aquella persona que quizás esperaba una respuesta profunda de las verdades del Evangelio. Cristo me ama, yo lo sé, porque la Biblia dice así, porque la Biblia me lo dice. Y yo creo, mis hermanos, mire, que ahí radica parte del problema. El problema que nosotros tenemos, que estas verdades reveladas en la palabra de Dios, con el paso del tiempo, nosotros no la valoramos. Y el hecho de tener, escúcheme bien, mis hermanos, el hecho de tener mis pecados perdonados es una de las grandes verdades que nosotros muchas veces no valoramos. Y el problema que está en nosotros es que nosotros no entendemos realmente lo que implica o lo que es verdaderamente el pecado para saber lo que realmente se nos ha perdonado a nosotros. Y yo quiero que en esta mañana, mis hermanos, nosotros reflexionemos en cuanto a qué es lo que se nos ha perdonado. ¿Qué es lo que a ti y a mí se nos ha perdonado? Mira, iglesia, un pecado, escúcheme bien, un pecado es una violación inmoral a la ley de un Dios que es 3 veces santo. Un pecado es un desafío al Dios que es soberano y sostenedor y sustentador de todo este universo. Un pecado es una afrenta al Dios el cual nos ha dado la vida. Un pecado es algo abominable. Escúcheme bien, un pecado es algo abominable contra nuestro Dios. ¿Y sabes cuál es el problema, iglesia? El problema es que a ti y a mí no se nos ha perdonado un pecado. No, se nos han perdonado miles de pecados. Muchos pecados. De manera que lo que Juan nos está recordando aquí es, hijitos, vuestros pecados os han sido perdonados. Y lo que Juan está tratando de decirnos es que como Él me ha perdonado miles de veces todas las violaciones que he cometido contra la ley de Dios, que como Dios me ha perdonado miles de veces que yo haya ofendido la santidad de Dios, que como Dios me ha perdonado miles de veces que yo haya obrado perversamente contra mi Dios, es que es eso, iglesia, lo que me han perdonado. Eso es lo que se me ha perdonado. Mis hermanos, Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, y eso debería motivarnos a nosotros, de verdad. El hecho de que nuestros pecados hayan sido perdonados, eso debería motivarnos a nosotros a vivir de otra manera, a vivir de una manera más agradecida, a vivir de una manera más santa, a vivir de una manera más gozosa, a vivir de una manera que de verdad yo esté gozoso,
que yo sea obediente a mi Dios, conociendo realmente lo que Él ha hecho por mí. Eso es lo que me ha perdonado. Y cuando Juan nos habla de que mis pecados han sido perdonados, si yo verdaderamente, escúcheme bien, si yo verdaderamente soy cristiano, si yo verdaderamente soy creyente, lo que me está diciendo aquí la palabra de Dios es que la gracia infinita de Dios, que la misericordia incomparable de Dios ha sido suficientemente grande para cubrir todas las infracciones, todas las porquerías y todas las guarradas que yo he hecho a lo largo de mi vida. Eso es lo que me está diciendo Juan. Mis hermanos, nosotros podemos ver en las Escrituras que por cientos de años, millones de corderos, millones de ofrendas fueron ofrecidas a nuestro Dios. Y todas esas ofrendas y esos millones de corderos sacrificados, ninguno de ellos pudo perdonar los pecados del pecador y ni siquiera pudo calmarles su conciencia. No. Mire, mis hermanos, y eso es una manera como Dios nos hace ver a través del Antiguo Testamento, nos hace ver hoy en día a nosotros que esos millones de corderos sacrificados, que esos millones de ofrendas dadas a nuestro Dios, ninguna de ellas pudo satisfacer y pudo lograr lo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo pudo hacer allí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Una sola vez y para siempre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hijitos, vuestros pecados han sido perdonados. Y esa es la buena noticia. Y eso es lo que Juan, el apóstol Juan, está tratando de proclamar. Y yo creo, mis hermanos, mire que yo creo que esa no es una verdad pequeña. Yo creo que eso no es una verdad que nosotros podamos pasar por alto así tan ligeramente. Yo creo que esta es una verdad que merece que nosotros nos detengamos a pensar, a reflexionar y saber que el Dios que ha perdonado mis pecados lo ha hecho con una gracia infinita. ¿Y cómo lo hizo? Dice el apóstol Juan, por amor a su nombre. Por amor a su nombre. La otra cosa que nos dice Juan a este grupo que denomina a los niños, versículo 13 al final, os he escrito a vosotros niños porque conocéis al Padre. Y esa es otra verdad, mis hermanos. Así, hermano, conocemos al Padre, dice el apóstol Juan. Conocemos al Padre. Iglesia, mire, pero conocer al Padre, eso implica, escúcheme bien, eso implica que yo soy su hijo. Y eso no es poca cosa. No es poca cosa haber pasado de bastardo a hijo legítimo de nuestro Dios. No es poca cosa pasar de estar condenado ahora a estar libre. No es poca cosa pasar de hijos de ira que éramos nosotros a pasar ahora a ser hijos del perdón. Eso no es poca cosa, iglesia. Ni es una verdad pequeña. Dice Juan, vosotros conocéis al Padre porque ahora sois hijos, dice Juan. Sí, hermano Elkin, pero es que esas son verdades básicas, esas son verdades que nosotros ya hemos escuchado antes. Mire, iglesia, yo quisiera de verdad, créame, aprovechar esta mañana la oportunidad, porque mire, muchas veces esos bebés espirituales
son los que tienen el primer amor vivo. Son los que tienen la mayor pasión, porque ellos precisamente son los que recuerdan constantemente lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Porque ellos recuerdan constantemente que esa sangre derramada allí en la cruz del Calvario sirvió para el perdón de sus pecados. Y ellos experimentan un gozo grande, un gozo constante en su caminar cristiano. Esos bebés espirituales. Al punto, créanme, al punto que aquellos que van más adelantados, aquellos que son más maduros, aquellos que llevan más años en la fe, que llevan muchos años en el evangelio, que los años le han pasado por encima, cuando ellos oyen a estos bebés espirituales, les dicen, porque los he oído, les dicen, qué bueno que estés con el primer amor, pero ya se te pasará. Iglesia, y qué pena que se les pase, de verdad. Qué triste que se les pase. Qué desilusión. Qué triste que puedan olvidar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. De verdad, qué triste. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros lleguemos a su gloria por el resto de la eternidad, nosotros cantaremos de nuestra redención por siempre. Amén. Y que nosotros, en presencia de los ángeles, de los serafines, estaremos allí cantando de nuestra redención. Allí donde no hay más dolor, donde no hay llanto, donde no hay lágrimas. Iglesia, pero si nosotros comenzamos así de verdad, si nosotros comenzamos así, con ese primer amor, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue ese primer amor? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde se perdió? Iglesia, el apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, lo habla desde otra perspectiva, pero yo quiero aplicarlo en esta mañana porque allí el apóstol Pablo nos revela dónde se pierde ese primer amor y cómo se pierde. Yo quiero que me acompañe allí a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Márquelo allí, subráyelo 3 veces si quiere, este versículo. Segunda de Timoteo 2:4. Amén. Dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Comenzamos, iglesia? ¿Comenzamos a entender un poco cómo se pierde ese primer amor? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo está diciendo que nuestro comandante en jefe del universo nos reclutó. Y nos reclutó para su gloria, nos reclutó para su causa, para que nosotros fuéramos parte de su ejército. Y después de haber sido reclutados, nosotros nos enredamos en los negocios de la vida diaria. Iglesia, no es que no nos ocupemos de las cosas de la vida que nosotros tenemos que atender. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Escúcheme con mucho cuidado. No es que nosotros no debamos atender las cosas de la vida que de verdad nosotros debemos atender. Es que si las cosas, escúcheme bien, es que si las cosas de la vida, cuando pasan a ser prioridades en nuestra vida, cuando esas cosas de la vida pasan a ser lo más importante en nuestras vidas, entonces es en ese momento que esas cosas de la vida nos atrapan y, como dice el apóstol Pablo, nos enredan y quedamos atrapados en esa trampa.
y quedamos enredados en esa trampa. Y es precisamente en ese atrapamiento donde nosotros perdemos las verdades preciosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas verdades como la gracia, el perdón de mis pecados y mi primer amor. Cuando hacemos que esas prioridades de la vida ocupen la parte más importante de nosotros. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos a un soldado que ha sido reclutado por su comandante jefe, pero que ahora está atrapado en los negocios de la vida diaria. ¿Mm? Y esa es la razón, mis hermanos, por la que Cristo dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os la daré por añadidura. Pero nosotros comenzamos a buscar y a enredarnos en los negocios de la vida, y estando enredados en los negocios de la vida, queremos que Dios nos dé por añadidura las demás cosas, y Dios nos dice, no, 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 no. Tú tienes las cosas invertidas. Tu carreta va adelante y los caballos van atrás, y así no es. Cuando tú y yo, iglesia, hacemos eso, no hemos entendido realmente para qué es que nos reclutó Dios. Y dice el apóstol Pablo que Él nos reclutó a fin de poder agradar a aquel que nos ha reclutado como soldados. Y cuando tú y yo hacemos eso, iglesia, cuando tú y yo vivimos de esa manera, cuando nosotros realmente estamos recordando las verdades sencillas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por donde yo comencé, por donde cada uno de nosotros comenzamos, entonces nosotros empezamos a cultivar ese primer amor. Cuando empezamos a recordar esas verdades sencillas del Evangelio, cultivamos el primer amor, permanecemos en el primer amor. Entonces nos encontramos obedeciendo a nuestro Dios por amor y no por miedo a las consecuencias. Hijitos, vuestros pecados os han sido perdonados y vosotros conocéis al Padre. Wow, iglesia, esto es maravilloso, de verdad, créame. Esto es para todos nosotros, los hijos, los que hemos creído en Cristo. Los que hemos creído en esas verdades sencillas del Evangelio. Los que no estamos ahora proclamando en la iglesia, no, es que yo estoy a otro nivel. Yo ya estoy avanzado en la fe, yo llevo muchos años en el Evangelio. Sí, pero repitiendo el primer año. Número 2, y ahora 2 grupos, los padres y los jóvenes. Dice el versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio, dice Juan. Y esta es una verdad que se repite exactamente igual en el próximo versículo, en el versículo 14. ¿Y qué es lo que Juan, al repetir esto, qué es lo que Juan está tratando de hacer? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirnos de verdad, repitiéndolo en estos 2 versículos? Una verdad tan sencilla, tan conocida, repetida 2 veces, en 2 versículos, uno tras otro. Noten ustedes. Y esto es lo único que le dice a los padres, que se supone que son aquellos que son más avanzados espiritualmente, en su vida espiritual. Dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis a aquel que es desde el principio. Se lo dice 2 veces, esto es lo único que le dice a los padres. Iglesia, y eso, escúcheme bien, eso es algo que nos recuerda de la eternidad de Dios. Y eso es otra enorme verdad. Eso es otra gran verdad que nosotros hemos olvidado. Eso es otra gran verdad que nosotros hoy en día como que no nos anima, como que no nos motiva, no nos impulsa
no nos levanta. ¿Y cómo no nos levanta? ¿Cómo no nos va a levantar una verdad como esta? Que el Dios mismo repite una y otra vez a lo largo de toda su palabra. Dios proclama en todas sus escrituras su eternidad. ¿Qué está tratando Juan? ¿Qué está tratando, mejor dicho, Dios cuando repite esto una y otra vez? Déjame leerte el Salmo 90. Salmo 92. Quieren, apúntenlo por ahí, yo lo tengo aquí en la pantalla. Dice Salmo 92. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y dice el Salmo 106, 48. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y todo el pueblo diga, amén, aleluya. Y dice Isaías 43, 13, aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano, yo actúo, ¿y quién lo revocará? Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice 1 Timoteo 6, 16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Oh, gloria a Dios, iglesia. En toda la palabra el Señor nos muestra y nos declara su eternidad. Juan proclama la eternidad de Dios. Miren, mis hermanos, y esta eternidad, escúcheme bien, la eternidad de Dios nos recuerda la inmutabilidad del carácter de nuestro Dios. Y así, de esa misma manera, nos recuerda que su carácter es inmutable, que Dios es el Dios que nunca cambia, que es siempre el mismo. Y así como nuestro Dios es inmutable, de esa misma manera son también inmutables sus promesas, porque sus promesas son todas un sí y un amén en Cristo. Amén. Y eso es lo que Juan está tratando de recordarles a todos aquellos que son más viejos en la fe, aquellos que son más maduros, que sus promesas nunca van a fallar, mis hermanos, que las promesas de Dios nunca van a fallar, que son tan ciertas como que Dios vive, que son tan reales como que Cristo resucitó de los muertos. Son un sí y son un amén para aquellos que sus pecados han sido perdonados. Y número 3, les habla a los jóvenes, aquellos que tienen menos tiempos en la fe, pero que no son bebés espirituales, porque ya tienen un tiempo caminando en la fe. Y Juan les escribe y les dice en el versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Algo que él vuelve a repetir en el versículo 14, les dice, vosotros habéis vencido al maligno. Y noten que no dice que quizás los vencerás. Dice, no, vosotros habéis vencido al maligno, dice el apóstol Juan. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Y miren, mis hermanos, no pensemos, mira, que no se nos pase de verdad, que no se nos pase por la cabeza pensar que nuestro Dios vino a este mundo a destruir las obras del diablo, las obras de Satanás, y él se fue sin haberlo logrado. No. El mundo. El mundo no es otra cosa que el sistema diseñado por el maligno a través del cual engaña a los creyentes y engaña al mundo entero. No es otra cosa. Ese es el mundo. El sistema diseñado por el maligno, por el cual engaña
a los hombres. Todos los sistemas, escúcheme bien, iglesia, todos los sistemas de gobierno que se oponen a la palabra de Dios fueron diseñados por el maligno. Todos los sistemas educativos que se oponen a la palabra de Dios fueron diseñados por el maligno. Todos esos sistemas que se oponen a la palabra de Dios fueron diseñados desde el Hades. Y de eso es que Cristo está hablando cuando dice, yo he vencido al maligno. Yo he vencido al maligno. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Mira, iglesia, y lo que hace el enemigo, escúcheme bien, sígame con mucho cuidado. Lo que Satanás hace es que él conoce a su enemigo. Y él conoce su hábitat. Él conoce el entorno donde vive. Y conforme a su hábitat, el diablo diseña su estrategia. Cuando Satanás fue al jardín del Edén, ¿cuál era el hábitat de verdad? Cuando Satanás fue al jardín del Edén, ¿cuál era el hábitat en que ellos estaban? El jardín del Edén era un jardín donde habían árboles, habían plantas, habían animales. Satanás no iba a ir allí al jardín del Edén a través de la tecnología, porque en ese tiempo no existía. Y eso iba a ser muy obvio para la primera pareja cuando vieran la tecnología. Iba a ser muy obvio porque dirían, bueno, esto no lo hemos nosotros visto, esto nosotros no lo conocemos. No, Satanás vino a través de una serpiente. Es decir, lo que era común allí en su hábitat, en el jardín del Edén. Y es precisamente a través de algo que es común a nuestro hábitat y que era el hábitat común de Adán y Eva, es de esa manera como Satanás engañó a Adán y a Eva. Y de esa misma manera, iglesia, de esa misma manera, Él viene a nosotros, a través de nuestra inteligencia, a través de la política, a través de nuestros sistemas educativos, a través de nuestra ciencia, a través de nuestra tecnología, a través de nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores, todo aquello que es nuestro hábitat. A través de Internet, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de WhatsApp, de TikTok, de Instagram, todo eso ahora es parte de nuestro hábitat. Y eso lo está usando el enemigo. Y no estoy diciendo que todo eso sea totalmente pecaminoso, no, no. Sino que precisamente es usado por el enemigo para desviarnos del camino, para desviar nuestra atención, para engañarnos a nosotros y que terminemos enredados, como dice el apóstol Pablo, porque eso es ahora parte de mi hábitat. Y cuando Satanás viene en ese hábitat en que yo vivo, entonces ni siquiera me doy cuenta de sus ataques. Ni siquiera me doy cuenta, porque es tan sutil que ni siquiera me doy cuenta de sus ataques, porque viene a través de mi hábitat. Iglesia, mire, Satanás nos presenta las ofertas y es nuestra carne, escúcheme bien, es nuestra carne quien la compra. Es mi carne quien la desea. Nuestro mayor enemigo está aquí dentro. No tienes que buscar fuera. Nuestro mayor enemigo está aquí dentro. Lo llevo aquí yo dentro. Y en ese sentido, Satanás solamente es digámoslo de esta manera, Satanás solamente es alguien que promociona, es un presentador de ofertas a individuos que tienen deseos. Eso es Satanás. Es un presentador de ofertas para hombres y mujeres que tienen deseos. Y versículo 14 para terminar.
dice el apóstol Juan: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Iglesia, tú y yo, como creyentes, como cristianos, tú y yo no podemos vencer al maligno fuera de la palabra de Dios. Tú y yo no podemos vencer al enemigo si no comemos la palabra de Dios y no aplicamos la palabra de Dios. Tú y yo no podemos vencer al enemigo si no consumimos, si no nos nutrimos de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, iglesia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar tu palabra, dice el salmista. Y esa es la razón por la cual personas que consumen su palabra, que comen de su palabra, que se deleitan en su palabra, es como ese varón que describe el Salmo 1, ese varón que dice que la palabra de Dios es su delicia. Y al ser su palabra, la palabra de Dios su delicia, dice allí el Salmo 1, que ese hombre o esa mujer son como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquellos que se deleitan en su palabra, que se deleitan en Dios, personas que comen de su palabra. Mira, iglesia, los cristianos, los creyentes, las personas que no comen de la palabra de Dios, terminan enredándose en el mundo. Y es por eso que tropiezan, y es por eso que caen. Y el Salmo 119, 105 nos dice que su palabra es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Y precisamente lo dice porque es la palabra quien nos señala la dirección. Es la palabra de Dios la que nos alumbra para que nosotros podamos ver las minas que el enemigo ha plantado a lo largo del camino. La palabra de Dios, cuando la comemos, trae convicción de pecado a nuestras vidas. Y es por eso que los que consumen la palabra de Dios y la aplican son vencedores. Los que la ignoran son vencidos. Es así, iglesia. Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Esa debe ser tu vida y esa debe ser mi vida. De verdad, una vida de obediencia, una vida de alabanza a nuestro Dios, movida siempre y simplemente por amor a nuestro Dios y no por miedo a las consecuencias, sino como dice el apóstol Juan, por amor a su nombre. Iglesia, que nosotros podamos vivir agradecidos por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Y que las verdades del Evangelio, tan sencillas que son para unos, que no se nos olvide esas verdades sencillas del Evangelio, porque esas son las que van a mantener nuestro primer amor. La creación testifica de tu majestad. Por lo bello del cielo, la tierra y el mar. Dulce es la fragancia de cada estación. Es única cuando alaba a Dios y le canta. Indecibles, incontenibles, tú llamas a cada estrella por nombre, Señor, inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti.
inmensurable Dios. ¿Quién le ha dicho a los rayos en dónde caer? O a la nieve cómo debe de descender. ¿Quién le ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? No lo comprendo. Indecibles, incontenibles, tú llamas a cada estrella nombre, Señor. Inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, humildemente postrados caemos ante ti. Inmensurable Dios. ¿Quién le ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta de su diaria labor? Indecibles, incontenibles, tú llamas a cada estrella por nombre, Señor. Inmensurable Dios. Oh, incomparables, invariables, ves todo mi corazón y me amas igual. Inmensurable Dios. Inmensurable Dios. Señor, y te pedimos que tú seas orquestando todo, Señor, para que tu voluntad perfecta, Señor, todo se realice conforme a tu voluntad. Gracias por todo, Señor. Cuídanos en nuestro regreso, Señor. Cuida nuestros quehaceres ahora, Señor, y siempre que vayamos contigo, Señor, porque nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de nuestro soberano y Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden, hermanos, la salida escalonada, primero los que estén detrás y luego los hermanos que están más adelante. Amén. Que el Señor les bendiga.